Hoy estamos en la tercera parte del don de profecía. Es el último don que estamos viendo, el séptimo don que estamos viendo de Romanos capítulo 12. ¿Sí? Lo dejamos para lo último, aunque está mencionado en primer lugar. Y la razón es que estamos dedicando 3 semanas a compartir acerca del don de profecía. ¿Sí? Hoy estamos en esta tercera y última parte y vamos a estudiar acerca de cómo identificar a los falsos maestros o falsos profetas. Yo sé que muchos de ustedes tienen experiencias de haber escuchado personas enseñar cosas que no están acorde a la palabra de Dios. ¿Sí? Si ustedes tuvieron una experiencia como esta, ustedes saben de qué les hablo, y si no la tuvieron, yo les animo a que guarden en su corazón lo que hoy vamos a ver, porque puede guardar sus vidas del peligro. ¿Sí? Y la palabra de Dios está para guardar nuestras vidas. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en 2 pasajes, Hechos capítulo 20, versículo 28 hasta el 31, que se acaba de leer, Hechos capítulo 20, desde el 28 hasta el 31. Sí. Lo voy a volver a leer y dice así: por tanto, dice Pablo, mirad por todos vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ha ganado con su propia sangre. Porque yo sé que después de mí, dice Pablo, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este pasaje es un pasaje hermoso en que el apóstol Pablo les habla a los líderes de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Él, despidiéndose, les advierte con urgencia de estar bien alertas por lo que iba a venir. Y les dice que tienen que estar preparados por los falsos maestros o falsos profetas que van ciertamente a venir en tiempos sucesivos. ¿Sí? Esto es algo que sucede. Eso es algo que sucede y que va a suceder. La palabra lo dice. Y muchos van a ser engañados, dice la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros necesitamos conocer bien la palabra de verdad. El versículo 31 dice, Pablo nos habla de urgencia, de urgencia. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Nos habla de urgencia. Los falsos profetas son para la iglesia del Señor como son los terremotos para Japón. En cualquier momento pueden venir y hay que estar preparados. En nuestra congregación yo he contado en los últimos 27 años, desde que nació la congregación, 27 años han pasado y he contado por lo menos 5 personas que del medio nuestro se han levantado diciendo el Señor dijo tal cosa cuando Dios no había hablado. Sí. Y personas que han causado problemas y divisiones y hemos sufrido muchas veces estas cosas. Los que son más viejos en la iglesia, ¿no? Conocen lo que hablo y los que son nuevos abran bien sus oídos porque estas cosas van a pasar, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer frente? Solamente con la palabra de Dios. ¿Recuerdan el ejemplo que dimos la semana pasada? El cajero de banco, ¿cómo sabe cuando un billete es falso? No porque anda conociendo todas las falsedades, sino porque conoce el verdadero. El que conoce el verdadero, cuando toca a uno que no es, enseguida se da cuenta. Y si tú conoces bien la palabra de verdad, cuando escuches algo raro, algo se te va a prender y te vas a dar cuenta de que eso no viene de parte de Dios. Así que la mejor manera de estar preparados es conocer la palabra de verdad. Por eso Pablo habla con cierta urgencia. ¿Sí? Y dice que tienen que estar preparados. ¿Puedes tú distinguir, yo te pregunto hoy,
¿Puedes tú distinguir entre una enseñanza verdadera y una falsa? La semana pasada hablamos de que nosotros tenemos que ser como los de Berea, que escuchamos las cosas y después vamos a casa y vemos si eso es verdad. Ustedes no tienen que guiarse porque quién está hablando. Ustedes tienen que siempre comprobar que todo lo que se enseña, no importa quién sea, coincida con la palabra de verdad. ¿Sí? Y eso es lo que debemos hacer. ¿Sí? Pablo dice aquí en este pasaje que rogaba con lágrimas, como un padre amonestando a los hijos, enseñándoles y cuidándoles del peligro que iba a venir. Pablo sentía angustia en su corazón por el peligro en que la iglesia iba a estar a causa de estos falsos maestros. Y él, angustiado, les ruega, por favor, ustedes estén preparados, conozcan la palabra de verdad porque vienen tiempos difíciles. Van a venir tiempos en que va a ser muy difícil para cada uno de nosotros diferenciar entre la verdad y la verdad que está contaminada o mezclada con lo que no es. Sí, y es tan sutil la diferencia que tú vas a llegar a veces a dudar y necesitas de toda la sabiduría de Dios y del poder del Espíritu para poder discernir la verdad. ¿Sí? Entonces Pablo habla que hay urgencia y nos anima a nosotros a estar alertas, ¿sí? Con esa urgencia de un papá que está pensando, hijo, vas a estar en peligro. Ten cuidado, abre tus oídos, abre tus orejas, presta atención porque vienen tiempos difíciles. Pablo estaba preocupado por la iglesia. Por una razón. La semana pasada vimos que hay 3 niveles de profecía, ¿no? Uno es, así dice el Señor. Ese es el más, que es 100% verdad o 100% mentira. Cuando alguien dice, así dice el Señor. No hay problema cuando uno está predicando la palabra y uno dice, así dice el Señor, y uno lo lee tal como está acá. Ahí no hay problema. Podemos saber. Si está en la Biblia es verdad. Si no está, es para estar alertas, no hay problema, ¿sí? Entonces yo enseño una cosa y ustedes pueden ver si está en la Biblia o no. Con ese nivel de así dice el Señor, podemos verlo en la palabra de Dios y saber que es verdad. Pero hay otra profecía que lo tenemos en Hechos, capítulo 21, versículos 10 y 11. No hace falta que lo busquen, van a aprender, va a aparecer en el screen. Hechos, capítulo 21, versículos 10 y 11, nos habla de un tipo de profecía diferente. Y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, se apagó. 21, 10 y 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Sí? Este tipo es una palabra de ciencia o una profecía personal que dice esto es lo que va a pasar. Y es en este grado de profecía donde se presta al engaño. No hay problema en ver si cuando uno dice es palabra de Dios, cuando uno lo está leyendo aquí en la Biblia, pero cuando alguien viene y te dice, Dios te dice y esto es lo que te va a pasar, ahí es donde se presta para como la profecía de Agabo, para que uno sea engañado. Por supuesto, esto realmente fue guiado por el Señor, era la voluntad de Dios, pero Pablo dijo, no me importa, yo voy a ir a Jerusalén, ya sé que me vienen tiempos difíciles, pero Dios me ha mandado a predicar su palabra y es lo que yo voy a hacer. Y si muero, que muera, pero yo voy a predicar y cumplir el mandato que Dios me ha encargado. ¿Sí? Ahora, aquí está el problema y eso es lo que hoy queremos ver. ¿Cómo distinguir cuando alguien dice, así dice el Señor? Si es o no es. Y según la palabra de Dios queremos estudiar a fondo ese tema. ¿Sí? Y si puedes entender lo que hoy vamos a ver, si lo puedes entender y grabarlo bien en tu corazón, vas a poder tener en cuenta
cuando hay engaño y llegado el momento lo vas a poder diferenciar. Es urgente que la iglesia del Señor conozca la palabra de Dios, porque cada cierto tiempo esto sucede en la iglesia, ¿sí? Muy bien. Por eso yo te animo a que hoy vamos a avanzar con los pasajes, yo solo lo voy a leer y va a aparecer en el screen, pero más tarde en tu casa puedes sentarte con tu Biblia y puedes estudiarlo solo y te recomiendo que lo hagas para poder memorizar esta palabra y poder tenerla como un arma para tu vida. Sí. El versículo, volviendo a Hechos, el pasaje de Hechos 20, versículo 28, ¿sí? El versículo 28 dice así: por tanto, mirad por vosotros, dice Pablo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este versículo, Pablo le habla a los líderes de la iglesia y habla de cuidar, como una mamá cuida a sus hijos. Pablo aquí habla a los obispos. La palabra obispo en el Nuevo Testamento significa pastores, ancianos, líderes de la iglesia, personas que enseñaban y guiaban a otros. Así que Pablo les habla a este grupo de gente que está a cargo de cuidar como un papá o una mamá a la iglesia y le dice dos cosas. Ustedes tienen que cuidar, dos cosas tienen que cuidar mucho. Número uno, tú tienes que cuidar tu corazón. Tienes que cuidar de ti mismo. Sí. La palabra de Dios dice que más que toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Así que necesitamos cuidar primeramente de nuestro propio corazón, de nosotros mismos. Y la segunda cosa que tenemos que cuidar, le dice Pablo, es del rebaño, es decir, de la iglesia del Señor, que Él compró con precio de sangre. Tenemos que cuidar de la gente, ¿sí? Tú no puedes servir al Señor ni cuidar a otros si primero no cuidas tu propio corazón. No vas a poder cuidar de otros si tu corazón no lo guardas, ¿sí? Y esta es una verdad que Satanás conoce muy bien. Nosotros somos débiles, ¿sí? Necesitamos del Señor, necesitamos de su palabra y nos necesitamos unos a otros para no caer. No hay cristiano que pueda ser fuerte en la vida cristiana solo, ¿sí? Hay dos cosas que no se puede hacer solo en la vida. Uno es casarse y la segunda es ser cristiano. Tú no puedes vivir la vida cristiana solo, aislado de la gente, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios que necesitamos cuidarnos de nosotros mismos y de todo el rebaño, ¿sí? Versículo 29 dice, porque yo sé, dice Pablo, y esto le dice a los líderes de la iglesia, que después de mi partida, Pablo estaba por irse, había estado 3 años, ¿sí? Con ellos, cuidándoles, y dice, después de mi partida, él lo sabía, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Yo me imagino Pablo en este momento que él sabía que tenía que irse y dejar a la iglesia de Éfeso, el sentimiento en su corazón de saber el peligro que venía para los hermanos. Gentes que dice que iban a venir y nos habla de lobos rapaces, y habla de los falsos maestros o falsos profetas como lobos rapaces. ¿Alguna vez ustedes vieron los documentales, esos que aparecen dan en la tele, donde hay un lobo que quiere comer una oveja de un rebaño? ¿Lo vieron alguna vez en un documental? Sí. ¿Cómo hace? ¿Va y se tira de cabeza? No, porque todas escapan. Además está el pastor que las cuida, que no, que las defiende, ¿sí? Si uno observa esos documentales, un lobo, para comerse una oveja de un rebaño, se toma un buen tiempo. Primeramente lo que hace es que de lejos observa, mira, pone sus ojos sobre ese rebaño y mira muy bien sus movimientos, ¿sí? Se toma tiempo. Y de todo el rebaño, vamos a suponer que hay 100 ovejas, ¿sí? Observa cuando hay alguna que sea débil,
es decir, todas van caminando y se queda atrás a lo último solita, que sea débil, que sea enferma, ¿no? Tenga una patita medio defectuosa y que no pueda ir con el resto, o que camine rebelde, apartada de los demás. Y es increíble como el lobo, cuando detecta de toda la manada, detecta una así, una débil, una que está enferma o camina apartada, se lanza sobre ella y no la suelta hasta devorarla. Y es así como actúan los lobos rapaces. Y la palabra de Dios dice que los falsos profetas y los falsos maestros actúan exactamente así, de igual manera. Buscan de una congregación a los más débiles, personas nuevas en la fe, personas que conocen poco la palabra, personas que están enfermas de corazón, dolidas o resentidas con alguien, personas que están apartadas y que no están yendo con los demás y ponen sobre ellos sus ojos. Y una vez que ponen sobre ellos sus ojos, dice que no los sueltan hasta acabar con ellos. Actúan solapadamente, ¿sí? Sembrando veneno, crítica, desconfianza y haciendo que las personas se aparten del camino de Dios, ¿sí? Y del pastor, ¿sí? Su característica es que la crítica solapada es su lenguaje. Entonces se va a acercar a estas personas y le va a hablar de tal manera que la persona termina alejándose, ¿sí? Entonces se vuelve presa fácil de cualquier tipo de engaños, ¿sí? Versículo 30 dice que estas personas, ¿de dónde van a venir? De otro país. ¿De dónde vienen? Lean, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde van a salir estas personas? De nosotros. De nosotros mismos, dice. De la congregación misma van a salir, ¿sí? O de otra congregación, pero de la supuestamente de la iglesia del Señor van a salir. Surgen de entre nosotros, ¿sí? La palabra habla de que están entre nosotros, pero no son nuestros, dice la palabra, ¿no? Son personas que aparentan ser cristianas, cantan alabanzas igual que tú, leen la Biblia igual que tú, vienen a la iglesia igual que tú, pero no son igual que tú. Sí. Son personas que aparentan ser cristianas, tienen dones, pueden llegar a servir, están entre nosotros, pero son lobos vestidos de oveja. En apariencia parecen cristianos, pero no lo son. No lo son. ¿Sí? Son lobos vestidos de ovejas, ¿sí? Y siempre buscan dentro de la congregación para engañar personas que son espirituales y tienen sed y hambre de Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene hambre y sed come cualquier cosa, toma cualquier cosa. Y a veces, muchas veces, se asocia a gente espiritual digamos, comienza el engaño de esa manera. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo darse cuenta? A ver, revísale a ver si tiene la piel del lobo o la piel de la oveja. ¿Le vas a hurgar su ropa? No. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué dice la Biblia? Por el fruto los conoceréis. Yo tengo una amiga que me está enseñando jardinería. Bueno, yo no soy muy buena para estas cosas, pero ella sí es buena y ella fabrica su propia tierra. ¿Saben que fabrica su propia tierra? Y me enseñó, yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? Entonces hay que poner en una caja un poco de tierra y hay que echar ahí toda la basura orgánica, es decir, el resto de cáscara de papa, zanahoria, cebolla, toda la fruta, todo lo mezclas. Y después lo vas revolviendo así, después de 4 meses más o menos tienes una tierra hermosa que te sirve para plantar cualquier cosa y todo sale. Eso es lo que me dijo. Yo todavía no lo compruebo, todavía lo estoy haciendo. Entonces está en proceso todavía.
Y ella me contó que la vez pasada de su tierra orgánica apareció una plantita, chiquitita, así como 5 centímetros. Y ella me dice, y yo no sabía de qué era. Claro, tanta cosa que metió ahí, no se sabe de qué era, ¿no? Y dice, y lo que hice fue sacarla y trasplantarla en una maceta. Y después de un tiempo creció y salieron unas cositas redonditas que se pusieron rojas y eran tomates. Había sido una planta de tomate. ¿Cómo lo supo? Por el fruto. La gente que es cristiana y que no lo es, no lo vas a conocer de primera, porque viene a la iglesia y se sienta ahí al lado tuyo. No, lo vas a conocer por el fruto, por su carácter, por su santidad, por su vida, por su deseo de agradar a Dios y de andar en sus caminos. No lo vas a darte cuenta por la forma en que se viste o porque tiene una Biblia grande que la trae bajo el brazo, y tampoco porque canta. Te vas a dar cuenta por el fruto. Y muchas veces pasa un tiempo hasta que uno puede ver el fruto. A veces no se ve enseguida. Por eso pueden engañar. Sí. Los falsos profetas pueden enseñar muy bien la palabra de Dios, pueden ser con muchos dones, pueden hablar muy bonito, pero que lo que producen en las vidas de las personas a las que les enseña no es bueno. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuál es el fruto? La enseñanza produce rebelión y produce desobediencia. Tú vas a ver que cuando tú estés en duda, observa cómo quedan las personas que están junto con él o ella. Después de un tiempo de su amistad, ¿qué fruto produce en la vida de esa persona? Si el fruto es bueno, entonces el árbol es bueno. Si el fruto es malo, entonces el árbol es malo. Si estar con esa persona y en amistad con alguien produce rebelión, crítica, pelea, contienda, enojo, pecado, rebelión, desobediencia, entonces es para abrir los ojos. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Vuelve a aparecer en el screen. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Sí? Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Es imposible. ¿Sí? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si quieres saber si alguien es verdadero o no lo es, observa su vida, observa el fruto. No lo que dice, observa el fruto en su vida, observa su carácter. Observa su carácter. Sí. Gálatas 5, 22 y 23 nos habla de cuál es el fruto en la vida de una persona del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está gobernando en la vida de alguien, no es una persona perfecta, no lo es, no lo somos hasta que llegamos a la presencia del Señor, estamos en un proceso, pero dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, hay algo que empieza a surgir y es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu en la vida de alguien es, presta atención, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El diablo puede imitar cualquier don, ¿sabían ustedes? Puede imitar la sanidad,
la misericordia, cualquier don que se te ocurra puede imitar por fuera, pero no puede imitar el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. El sello del que pertenece al Señor es que tiene el amor de Dios. Y si tú no tienes el amor de Dios, tú no conoces a Dios. Eso dice la palabra, ¿sí? Así que podemos reconocer a la gente, va a estar entre nosotros, pero podemos reconocer por el fruto, ¿sí? Más arriba, en Gálatas 5, no está ahí en el screen, pero lo voy a leer, dice, manifiestas son las obras de la carne, es decir, lo contrario, ¿sí? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Se dan cuenta? El fruto nos muestra a qué pertenece ese árbol, si es bueno o es malo. Así que frente a los falsos profetas, observa su carácter. No lo que dice, puede hablar muy bonito, observa el fruto en su vida, el carácter. Si está el fruto del Espíritu Santo, el amor en su vida. Si no está, no les creas. Bien, otra característica habíamos dicho que los lobos rapaces buscan personas débiles, o que están apartadas, o que están enojadas o dolidas. Y otra característica es que ponen distanciamiento con el pastor que las cuida. Esto es muy típico. Cuando un pastor cuida del rebaño, el lobo no puede atacarla. Pero si una oveja se aparta del pastor, ¿no? Entonces puede ser presa fácil. Una oveja que desconfía del pastor que la cuida, no se va a dejar alimentar, ¿no? Una oveja no come de la mano de alguien que desconfía, ¿sí? Una oveja que desconfía de su pastor no se va a dejar alimentar y se va a mantener distante de aquel que la cuida, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que, esto no pasa en esta iglesia porque acá somos todos buenos, vamos a suponer, amén, dice, vamos a suponer que el próximo domingo yo tengo que predicar aquí adelante, pero en la semana alguien va y te lleva un chisme muy feo acerca de mi persona y tú lo crees, ¿sí? Tú escuchas un chisme acerca de alguien que dice la palabra, tienes que ir a la persona y confrontarlo. Mira, escuché esto, quiero que me expliques qué pasa, ¿no? Es lo que la palabra manda. Pero tú no haces eso, solo escuchas, lo crees y te lo guardas. Entonces, el próximo domingo yo estoy acá parada predicando y tú estás pensando en lo que has escuchado de mí. Y estás sentado ahí. Mi pregunta es, ¿cuál va a ser tu actitud al escuchar la palabra de Dios? Rechazo. No vas a alimentarte. No vas a aceptar. Por más que verdadera y fiel que sea la palabra de Dios, tú no la vas a recibir. Porque tu corazón tomó distancia emocional conmigo. ¿Sí? Y si yo me acerco a darte un consejo, no lo vas a recibir. Porque desconfías. El diablo es especialista y los falsos profetas son especialistas en hacer que las ovejas tomen distancia y dejen de alimentarse. Tú puedes venir aquí todos los domingos, sentarse en esa silla y escuchar lo que escuchas, la palabra de Dios, pero si tú no quieres alimentarte, por más que estés sentado ahí y escuches todo, te va a entrar por aquí, te va a salir por allí y no se va a quedar como alimento para tu vida. Por eso que es importante, ¿sí?, que haya esa relación de amor y de confianza. Y una característica de la falsa profecía es que siembra desconfianza entre el pastor y la oveja. Entonces los falsos profetas siempre traen chismes y hablan cosas acerca de los líderes de la Iglesia del Señor. Eso es la manera de
adiestrar a la gente, a los discípulos. En el huerto del Edén tenemos un ejemplo de esto. La serpiente le dijo a Eva, así que con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. ¿Qué quiere decir esa pregunta? Así que Dios es tan mezquino y tan malo que te dijo que no comas nada de todo lo bonito que hay aquí. Esa es la pregunta. Sí. Hasta ese momento la relación de Dios con el ser humano era amor, confianza y unidad total. Pero viene la serpiente y siembra la duda, siembra la desconfianza entre Eva y Adán y Dios. Y ellos empiezan a pensar, ¿verdad, no? ¿Por qué no? Y cuando empieza la duda, comienza el distanciamiento. Cuando comienza el distanciamiento, comienza el peligro. Sí. Judas 1:16, hablando de los falsos maestros. El libro de Judas solamente tiene un capítulo y el versículo 16, hablando de los falsos maestros, dice, son murmuradores. La palabra murmurar quiere decir ¿qué? Hacer ruido de descontento con la boca. Andan murmurando, quejándose y criticando por lo bajo. Sí, no son personas que vienen de frente y te dicen, ¿sabes qué? No me gusta esto de ti, porque la palabra dice esto. No te vienen de frente, hablan por detrás, hablan por debajo. Cuidado. Y dice que son querellosos. ¿Qué quiere decir querellosos? Que te quiere mucho. Se parece, ¿no? Pero no es. Todo lo contrario. Querelloso quiere decir carbonero. Es el que le echa leña al fuego. El que viene y critica y hace problema y crea una situación para que la gente se peleen unos con otros. Es el que viene y te dice, ¿sabes el que dijo ese hermano de ti? Por si acaso no escuchaste lo que he pensado, ¿sabes qué me ha comentado? ¿Quiere escuchar lo que me ha comentado de ti? Y tú estás, ¿qué dijo de mí? Y ahí caíste con el querelloso, con el carbonero. ¿Sí? Murmuradores, carboneros, ¿qué más? Dice, ¿sí? Andan según sus propios deseos. El cristiano vive conforme al deseo de Dios y de la palabra de Dios. Somos llamados a vivir por lo que Dios quiere en su palabra. No somos llamados a vivir por lo que nosotros queremos. Pero el falso profeta, el falso maestro, vive por lo que él quiere. Quiere fama, quiere importancia, quiere ser levantado, quiere ser admirado, quiere que tú lo sigas, que lo admires. Sus propios deseos y no los deseos de exaltar la palabra y en la persona y la hermosura de Jesucristo. Se guían por sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Tú lo escuchas hablar y dices, ¡wow! Sugoi, ¡qué espiritual! Ojalá yo fuera así. Yo no soy como él o ella. Yo me siento que no le llego ni al talón. Y las personas alrededor se sienten chiquititas, indignas. Y la persona grande se lo exalta. Habla cosas infladas y grandezas. Y fíjense esto, adulando a las personas para sacarles provecho. Esto es terrible, hermanos. Es decirle a la gente lo que quiere escuchar para sacarles provecho y sacarles plata. Miren, hoy en día existen mucha gente que usa el púlpito para sacarle plata a la gente y aprovecha y le dice a la gente lo que quiere escuchar para sacarles provecho. Y son aprovechadores, son aprovechadores. Y si bien la palabra de Dios habla de que nosotros debemos dar, ofrendamos para la obra del Señor, pero ellos lo que hacen es que su enseñanza le habla a la gente lo que quiere oír para sacarles provecho. Ese es el retrato del lobo rapaz, que está allí para destruir tu vida y alejarte de Dios. Ese es el propósito. Por eso Pablo con tanta angustia dice, es urgente que tengan cuidado, que conozcan la palabra, porque ustedes están en peligro si ustedes no conocen lo que está aquí. ¿Sí? Eso quiere decir, cuando habla aquí, que la falsa profecía te infla el ego y te aleja de Dios. Cuando escuches una palabra que te hace inflar tu ego y te aleja del Dios
Todopoderoso y Eterno, cuidado. Porque la palabra de Dios siempre lleva a exaltar el nombre del único que merece, no el de la persona. Y la palabra, la falsa profecía, hace que la persona engañada se sienta bien porque el falso profeta le promete grandezas, le promete cosas y le dice cosas que le hagan sentir bien, ¿sí? En lugar de llevarte, como dice la palabra, ¿a qué? Al arrepentimiento. Lo único que te va a acercar a Dios es arrepentirte de tus pecados. Eso es lo único, ¿sí? Pero al contrario, hace que la persona, su ego se sienta bien, ¿sí? Y al escuchar grandes cosas que supuestamente Dios va a hacer. Entonces promete, ¿sí? Y lo peor es que son promesas que nunca se cumplen, porque son mentiras. Y por más que esperes, son, como dice la palabra, nubes sin agua, ¿sí? Vacías que te dejan seco o seca espiritualmente. Suena lindo a tu oído, pero te deja seco por dentro, porque no es vida, no son palabras de vida. La palabra de Dios tiene vida y cuando nosotros la escuchamos produce vida en nosotros y produce vida que desborda para otros. Pero la falsa profecía produce sequedad por dentro, ¿sí? Suena bonito, pero te deja seco, ¿sí? La gente que cree en las falsas profecías espera grandezas que nunca llegan, ¿sí? Tú da todo tu dinero, ¿no? Así dicen no, dame todo tu dinero a mí y Dios te va a bendecir. ¿Sí? El único que se bendice es la persona que se queda con lo tuyo, nada más. Y te está engañando, te está adulando para sacarte provecho. Ten cuidado, dice la palabra. Ten cuidado, porque en los últimos tiempos va a abundar de esta gente. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos. Jeremías 23, del 25 al 27, aparece en el screen. Jeremías 23, 25 al 27, dice así. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, a modo que sus padres se olvidan de mi nombre por Baal? Eso dice la palabra de Dios. Cuando la gente empieza a contar sus sueños, Dios me mostró, Dios me habló, la gente empieza, ¿qué te dijo Dios? A ver, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Y empieza a sentirse atraída por sueños y fábulas y se olvidan de Dios. Pero la palabra de Dios es todo lo contrario. La palabra de Dios penetra hasta lo profundo de tu corazón, humilla tu ego, te hace arrepentirte de tus pecados y te acerca a la gracia de Dios. Si quieres saber si algo es de Dios o no, pregúntate. Número 1, ¿es bíblico lo que estoy escuchando? Si no es bíblico, si no va con la palabra de Dios, no lo recibas, no lo creas, porque es hechicería. Si tú lo crees, te vas a atar a una mentira y a una confusión, ¿sí? Y número 2, pregúntate, ¿esto fortalece mi relación con Dios o solo me hace sentir más importante? ¿Fortalece mi relación con Dios o me enfoca en mí mismo, en lo que yo quiero y me lleva a la rebelión con la gente y con Dios? ¿Sí? Siempre la falsa profecía lleva a la rebelión. Satanás llevó a Adán y Eva a la rebelión contra Dios. Y esa es la característica de la falsa enseñanza. Si te suena lindo, muy lindo, pero no te lleva al arrepentimiento personal y a obedecerle a Dios, mejor que huyas en el primer tren. Estás en problemas. Siempre la palabra de Dios nos lleva a humillarnos y a arrepentirnos para recibir la gracia y la palabra y el amor de Dios. Sí. Jeremías capítulo 5, versículos 30 hasta el 31, también nos habla de la falsa profecía.
5, Jeremías 5, 30 y 31. ¿Sale en el screen? El siguiente slide. Jeremías 5, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Aquí Jeremías dice, algo espantoso sucede dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué es? Que los falsos profetas hablan mentira, pero lo más espantoso es que al pueblo le gusta. Ahí está el problema. A la gente le gusta escuchar las falsas enseñanzas, porque suenan bonito. Sí. En la palabra de Dios, en el libro de Timoteo, dice que tendrán comezón de oír, es decir, les va a picar la oreja y va a querer que alguien se lo rasque. Sí. Van a ir a donde alguien le diga algo que les haga sentir bien. En los últimos tiempos van a venir tiempos así. La gente tendrá comezón de oír, ¿sí? Y va a ir a escuchar lo que le haga sentir bien. Pero nosotros no estamos llamados a ir a escuchar lo que nos hace sentir bien. Estamos llamados a escuchar la palabra de Dios que produce vida en nosotros. Muy bien. Yo hago una pregunta. ¿Por qué? Seguramente tú también te la has hecho. ¿Por qué algunos falsos profetas aciertan a veces? ¿Nunca escuchaste? Pero me acertó. No sabía y me acertó. Entonces, si me acertó, tiene que ser de Dios. Falso. Falso. Todos hemos visto casos de falsos profetas que aciertan o describen en parte o perfectamente una situación personal. Son testigos. ¿Sí? Muchas veces hemos visto falsos profetas que describen perfectamente una situación personal. Bueno, vamos a ver en la Biblia por qué sucede esto. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene una capacidad que se llama discernimiento, que es la capacidad de leer el corazón de las personas. ¿Sí? Dios es así, no solo el ser humano, el primer ser humano, Adán, era así. ¿Sí? Y Jesús, cuando vino a esta tierra, como el ser humano no caído, perfecto, que nunca había pecado, tenía desarrollada completamente esta capacidad. No por ser Dios, sino por ser el humano que nunca cayó, que nunca pecó. Entonces Jesús tenía esa capacidad de leer el corazón de las personas. Juan capítulo 1, versículo 47 y 48 nos habla de esto. Juan capítulo 1, capítulo 47, versículo 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús vio a Natanael cuando estaba sentado de lejos y vio lo que había en su corazón. Jesús era el hombre perfecto que nunca pecó, podía leer lo que había en el corazón de las personas. ¿Sí? Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús, como el hombre no caído, conocía lo que había en el corazón de las personas. Tenía desarrollada completamente esa capacidad de discernir el corazón de la gente. Sí. Y todos nosotros, algunos en mayor grado, otros en menor grado, tenemos esa capacidad de poder captar o discernir el corazón a veces de las personas. El que escucha al falso profeta y dice: me acertó lo que me dijo, esa persona tiene ese discernimiento de poder leer lo que hay en tu corazón.
entonces por eso te dice exactamente lo que quieres escuchar. Y ahí te atrapó. Cuando tú creíste y dijiste, ¡ah, me acertó, debe ser de Dios! Ahí ya estás perdido. Quedaste atrapado por un engaño. ¿Entienden? Así que quiero que te grabes una verdad. Va a aparecer en el screen. El acertar una verdad no significa que viene de Dios. Grábate esto. El que acierte una verdad no significa que viene de Dios. No digas, porque me acertó debe ser de Dios. Eso es mentira, eso no está en la Biblia. ¿Sí? Satanás también conoce. Y conoce mucho más de lo que nosotros conocemos. ¿Sí? No conoce todo, pero conoce mucho. La magia negra, los espiritistas, también aciertan a veces. Eso no es garantía de que sea de Dios. ¿Sí? Y otra razón por la que los falsos profetas aciertan, se encuentra en Ezequiel capítulo 14, 3 y 4. ¿Sí? Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, dice el Señor, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Aquí dice que cuando una persona desea mucho algo, más que a Dios, se vuelve un ídolo en su corazón. Sí. Y parte del juicio de Dios es enviarte profetas, gente que te profeticen la idolatría de tu corazón. Si tú quieres algo mucho, Dios, como parte de su juicio, va a enviar gente que te va a ofrecer lo que tú quieres. La serpiente le ofreció a Eva, serás como Dios, porque ella en el fondo quería eso. Y Satanás siempre te va a ofrecer lo que tú quieres. ¿Entiendes? La idolatría de tu corazón. Así que por eso, si tú mucho quieres algo y dejas de lado a Dios por eso, alguien va a venir y te lo va a prometer. Por eso es que los falsos profetas tienen éxito. Porque la gente tiene idolatría en su corazón. Sí. Muy bien. Una vez había una pareja en una iglesia, y ellos anhelaban mucho trabajar para un ministerio evangelístico muy grande y lejos de sus casas. Y ellos mucho querían. Querían ellos ser importantes y ser la mano derecha de esta persona. Y vino uno de estos profetas allí y le leyó el corazón y le dijo, Dios dice, les voy a hacer la mano derecha de ese hombre, le dio el nombre y le dijo, y ustedes van a tener un gran ministerio muy grande y Dios los va a levantar a ustedes y ustedes van a hacer más que no sé qué cosa y toda la gente lo va a ir detrás de ustedes. Y ellos, contentos, vendieron todo, se fueron, vendieron todo y se fueron. Al poco tiempo volvieron, tuvieron que volver, habían perdido todo lo que tenían, no se cumplió nada de lo prometido y terminaron divorciándose. Cuando ellos recibieron esa palabra se pusieron contentos, emocionados, llorando y todo. Los que conocían sus deseos también lloraron con ellos, pero los únicos que no se pusieron contentos eran los pastores que lo conocían, porque sabían cómo era la realidad de sus vidas hacia adentro. Sí. Entonces, siempre el falso profeta va a leer la idolatría de tu corazón, lo que mucho quieres, y ten cuidado con eso. Muy bien, ¿cómo saber si no es de Dios? ¿Cómo saber si no es de Dios? Si no es de Dios, ¿sí? Hace unos años atrás, vinieron a mí 2 personas, de todo hay. Vinieron a mí 2 personas, yo no las conocía, nunca las había visto en mi vida, y me dijeron que tenían que decirme algo muy importante. Bueno, hay que escuchar. Entonces, como era muy importante lo que querían decirme, yo fui y escuché lo que me tenían que decir. Me hablaron de la iglesia. Y me describieron con bastante exactitud un problema que estaba sucediendo en ese momento dentro de la congregación. Supuestamente me dieron unas palabras de consejo de parte de Dios y antes de orar me dijeron, ¿qué don quieres?
¿Quieres sanidad? ¿Quieres milagros? ¿Qué don quieres? Y yo le respondí, la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere. No se trata que uno ande eligiendo lo que quiere, sino que el Espíritu, tú no tienes el poder para darme nada, porque eso lo da el Espíritu, le digo. Y bueno, ahí un poquito se quedaron. Pero volví a casa y no tenía paz. No tenía paz. Y entonces yo oré a Dios y le dije, Señor, Padre, ¿esto viene de ti? ¿O ellos hablan de su propio corazón? Me están engañando. Necesito que me muestres, que me reveles. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y efectivamente el Señor me llevó al pasaje de Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Y eso trajo mucha luz a mi vida. Y necesitamos aprender este versículo de memoria porque te va a traer luz y te va a hacer que no te puedan engañar así nomás. Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22. Dice así. Grábate este versículo. Cuando te vengan con cositas, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de que Jehová no ha hablado? Justo la pregunta que yo me estaba haciendo. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová que no ha hablado, con presunción habló tal profeta, no tengas temor de él. Observa bien lo que dice este versículo. Dice que lean con cuidado. Aquí dice que si lo que dicen que va a pasar no se cumple, es señal de que es un falso profeta. Al revés no es igual. Que se cumpla no es ninguna señal. Así que al que venga a decirte, no, me acertó, debe ser de Dios, no. La Biblia no dice eso. Dice que cuando no se cumple, cuando dice esto va a pasar y eso no se cumple, aunque sea una fracción, aunque sea un pedacito, es señal de que te habló, inventó de su propio corazón. No tengas temor de tal persona ni les creas, porque te está engañando. Y cuando yo vi eso, ¿sí? Entendí que algo chiquitito que habían dicho, esto va a pasar, no pasó. Al toque, el Señor trajo mucha luz sobre mi vida y supe que estaban tratando de engañarme. Sí. Tuve que orar al Señor y rechazar esa profecía diciendo yo no la recibo porque esto no viene de Dios. No lo voy a creer, no lo voy a recibir en mi vida. Yo pido al Señor que esté poniendo luz y tuve paz. Paz. El Espíritu Santo te da paz. Sí. En Juan 14, 17 dice el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo está en ti, si eres cristiano, y te va a dar luz, te va a guiar a la verdad. ¿Sí? Y tú puedes conocer la verdad. ¿Sí? Miren, ejemplos de historias tristes, de falsas enseñanzas y cómo han devorado iglesias enteras y cómo se han destruido vidas, hay a montones. Hay a montones. Algunas son para escribir un libro, pareciera sacada de una película. Pero lo más, una que me llamó mucho la atención fue una pareja que conocí muy joven, que estaban enamorando. Y un día se fueron a una de estas iglesias en que alguna profetisa supuestamente les tomó la mano al muchacho y a la chica y le dijo, ustedes dos son pareja y nadie los va a poder separar. Ellos estuvieron de novio muchos años, muchos. Y por dentro algo les decía de que esa relación no era la voluntad de Dios. Se van dando cuenta, el Espíritu Santo que está dentro te hace dar cuenta cuando no es. Y se dieron cuenta que no. Pero como eran jóvenes y tenían miedo de contradecir la palabra que habían recibido, ellos tuvieron 8 años de novios.
hasta que finalmente el Señor les dio la fortaleza para cortar con esa relación. ¿Se dan cuenta cómo una palabra mentirosa puede atar una vida a la mentira y arruinarla? ¿Sí? En otro caso, una chica que no podía tener familia, vino alguien y le profetizó que iba a tener mellizos. Su esposo no era cristiano. Llegó a la casa la chica, compró 2 cunas, 2 coches, pañales, todo, por fe, creyendo. Todo doble compró. Y los bebés nunca llegaron. Yo no sé si esa persona hoy está en el camino del Señor. Atarse a una mentira. Destruyen vidas, son lobos rapaces que se van a aprovechar de ti, de lo que tú quieres, de lo que anhelas, para destruirte. ¿Cómo te defiendes de eso? La palabra viva de Dios te va a dar luz. Si conoces la Biblia, entonces vas a poder darte cuenta que es mentira. Un tercer ejemplo es el muy conocido últimamente, el cantante Julio Melgar, un cantante cristiano muy conocido. ¿Sí? Él estaba con cáncer terminal. Una multitud de gente conocida, ha profetizado que Dios te va a sanar. Y él partió a la presencia del Señor hace unos meses atrás. Dios dice, yo te sano y vas a hacer testimonio a mucha gente, y vas a ver a tus nietos aquí. ¿Cuánto daño hace al corazón del pueblo de Dios las falsas enseñanzas, las falsas profecías que engañan a la gente y le dicen lo que quieren escuchar y no se ajusta a la verdad de Dios? Decir así dice el Señor es algo muy grave y muy serio y necesitamos nosotros tener temor de Dios. Sí. La palabra de Dios dice, me encanta por eso el capítulo de Hebreos, capítulo 11, algunos recibieron lo prometido en esta vida, pero hay un grupo de otros que lo recibieron, no lo recibieron lo prometido, sino lo que miraron de lejos y lo recibieron en la vida junto con el Señor. Sí. Dios es un Dios que nos ama y cargó con todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, y nos da vida eterna. Y Dios nos puede sanar en esta vida o en la vida venidera, cuando estemos con el Señor. Pero ciertamente nos va a sanar si estamos enfermos. Es su promesa. Algunos lo verán aquí, otros lo veremos allá, pero ciertamente su promesa se cumple, de que seremos revestidos de un cuerpo nuevo, libre de dolor, libre de lágrimas, de enfermedad, de pecado. Es la verdad de Dios y yo lo creo. Pero también tenemos pasajes como dice Pablo, que en todo Cristo será glorificado, en mi cuerpo, sea para vida o sea para muerte. Vivamos o muramos, somos del Señor. ¿Qué pueden hacerte? Es la promesa de Dios. El cristiano descansa en la verdad de Dios. Por eso es que no se cae. Sí. Entonces necesitamos apoyarnos en la verdad de Dios y no en mentiras. Tal vez tú hayas recibido alguna mentira en tu vida. ¿Sí? Tal vez algún comentario que has creído, pero ahora te estás dando cuenta de que no es verdad, que no concuerda con lo que dice aquí en la palabra de Dios. Tal vez un comentario como que Dios no te ama, o que no eres lo suficientemente bueno para agradarle, o que no hay esperanza para ti, y lo has creído y te has atado a esa mentira y estás viviendo atado a una mentira. Y si es así, si te das cuenta y te das cuenta que eso trajo rebelión a tu vida, necesitas arrepentirte. Necesitas decirle, Dios, yo me arrepiento. Renuncio a esa palabra engañosa que no se ajusta a tu verdad y yo te pido, Espíritu Santo, que me limpies, que me guíes a toda verdad. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, porque aunque nos tocan vivir tiempos difíciles, tu palabra es verdad y permanece para siempre. Yo te pido, Señor, que si hay
en este momento alguna persona aquí que tú le estás hablando a través de tu palabra y que se da cuenta que ha vivido atado a una mentira, que por el poder de la sangre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo, tú le des luz para renunciar a toda mentira y recibir con un corazón sencillo tu verdad. Rechazamos toda palabra mentirosa y nos apegamos a la verdad de tu palabra. Espíritu Santo, graba tu palabra en cada corazón y te damos gracias porque allí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.